En esta presentación veremos los conceptos básicos de la geometría analítica: espacio dimensional y tridimensional, rectas y planos en el espacio y ecuaciones paramétricas y polares. Me encantaría empezar a hablar sobre el tema y recordarles que la geometría analítica se ocupa de la representación formal y rigurosa de la geometría, en particular el estudio de figuras geométricas y cómo están relacionadas entre sí. En adición a lo anterior, la geometría analítica también se ocupa de la estructura de puntos y líneas de los espacios de los sistemas de coordenadas y sus propiedades, de los polos y polares, de las ecuaciones de planos, de las funciones y sus propiedades, y de los vectores y sus operaciones que se utilizan en muchos campos como son en la física, en la geometría diferencial y la patología. El espacio dimensional. Como primer tema tenemos lo que son las cónicas. Las cónicas son figuras geométricas que se pueden definir como lugares geométricos en un plano. A continuación veremos las 4 cónicas más importantes y comprenderemos un poco más de ellas. La primera y muy importante en este tema es la circunferencia, la cónica más conocida de la circular, que se compone de un radio y un centro. La ubicación geométrica en el plano de los puntos a una distancia fija en un punto central se llama circunferencia. A distancia se le llama radio. Como segundo tenemos lo que es el elipse. El plano de los puntos cuya distancia total a dos puntos fijos llamados focos permanece constante y se llama elipse. El proceso similar es resolver la ecuación de la elipse es más difícil que usar la circunferencia. Como podemos ver, en la primera imagen nos muestra lo que es el elipse horizontal con un ejemplo. Como tercer definición es la parábola. El término parábola se refiere a la ubicación geométrica de puntos en un plano que están equidistantes entre un punto fijo conocido como foco y una recta conocida como directriz. La parábola es una forma de curva con un máximo o mínimo único que varía según si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Proceso de lo que es el contrario. En la segunda imagen vemos muy bien cómo es la parábola y con su respectiva fórmula. Tenemos también lo que es la hipérbola, el punto geométrico en el plano donde la diferencia en value absoluto de la distancia a dos puntos fijos llamados focos, su constante es conocido como hipérbola. La característica clave de las hipérbolas es que no son continuas, hay un rango punto en el que no existen. Se dice que la función diverge a medida que uno se acerca a ese punto. Esto es muy significativo en tus cursos de cálculo, análisis, ya que aclara que es un límite y una discontinuidad o horizontal que determina a dicha definición. Un caso interesante es que a pesar de la ecuación la función no lo parece, sin embargo es una hipérbola. También tenemos lo que son las concisas. La intersección de dos planos y un cono produce figuras conocidas como secciones canónicas. No solo se pueden encontrar curvas en secciones canónicas, sino que también se pueden formar rectas y puntas a partir de la intersección tangencial de un plano y un cono. Como podemos ver en la imagen de abajo, nos demuestra muy bien cómo son las concisas y cómo están constituidas. En el segundo tema veremos lo que es el espacio tridimensional. Tenemos una pequeña definición en que nos afirma que los objetos tridimensionales se clasifican mediante el adjetivo tridimensional. Por tanto, comprender el concepto de dimensión es necesario para poder comprender a qué se refiere la noción. Las características de un objeto tridimensional es alguien que tiene el mismo razonamiento para encontrar un punto en su interior. Los objetos tridimensionales que requieren el conocimiento de 3 coordenadas. Decimos que el espacio que nos rodea es tridimensional, aunque haya más dimensiones. En algunas personas se incluye el tiempo como una dimensión más. El concepto de dimensión en el contexto de la física y la geometría se refiere al menor número de coordenadas necesarias para localizar un punto. En este sentido, un recto es unidimensional, tiene un sistema de coordenadas que le permite localizar cualquier punto sobre sí mismo. Por el contrario,
Los planos incluyen dos dimensiones porque es fundamental conocer el largo y el ancho de un punto para su dicha ubicación. Nos mostrará una imagen al final de lo que es el espacio tridimensional. Las rectas y planos en el espacio. La geometría tridimensional se fundamenta en maneras algebraicas que involucran de manera directa o indirecta tres variables conocidas por convención, como x, y y z. Las figuras que representan ecuaciones algebraicas están ubicadas en tres dimensiones, lo que representa el concepto inmediato de tres dimensiones a partir de un plano cartesiano. Dicho simplemente, el plano cartesiano acostado es lo que se conoce como plano XY, y el eje X da la impresión de profundidad y es perpendicular a ese plano. Rectas. En el espacio, una recta es una secuencia infinitamente larga de secuencia de puntos que se comporta exactamente como cualquier otra recta. Se comporta exactamente como cualquier rectángulo, sin embargo, por el momento los puntos tridimensionales, lo que significa que la dirección puede estar relacionada con la profundidad. Los planos. La superficie recta en el espacio para los planos tienen ecuaciones que en general involucran las tres variables x, y z. Los planos se encuentran siguiendo un método específico para lo que es la ecuación. Hacia abajo tenemos una imagen donde nos demuestra las rectas y planos en una determinación y posiciones relativas. Ecuaciones paramétricas y polares. Los paramétricos se mueven en el plano x y y como una gráfica de la trayectoria que es. Por ejemplo, x es igual a f, y, donde f y g son funciones continuas, pueden ser funciones descritas usándose para describir mediante un conjunto de ecuaciones. En general, el tiempo es representado como t mientras se estudia el movimiento. Los polares, una ecuación de la forma se conoce como ecuación polar, donde es una función con valores reales que depende de las variables, y recuerden que en el sistema de coordenadas polares se utiliza como una semirrecta llamada eje polar, cuyo extremo inicial se llama polo. Tenemos una imagen de lo que nos demuestra lo que son las ecuaciones paramétricas con sus respectivas fórmulas. Para finalizar con esta pequeña diapositiva, en resumen, la geometría analítica es una rama de la geometría, la matemática y la física que estudia los espacios geométricos y sus propiedades. Usando las herramientas de la matemática y el cálculo se aplica en física y en otras ciencias exactas y puede ser usada para estudiar y modelar una serie de fenómenos desde la rotación en el espacio bidimensional y tridimensional. Las rectas y planos son conceptos fundamentales, nos puede ayudar en muchas áreas de la vida cotidiana, por ejemplo, puede ser usada en la ingeniería, en la arquitectura, para diseñar estructuras y espacios, y para calcular las propiedades y comportamiento de estructuras también se puede utilizar para estudiar problemas de dinámica, como los movimientos de los cuerpos, y para modelar dichas funciones.